Juan Diego, gracias, bienvenida Dana, gracias Carolina. Les voy a comentar brevemente qué es la ICC, International Chamber of Commerce, ICC por sus siglas en inglés. Es la Cámara Internacional de Comercio, también conocida como la Organización Mundial de las Empresas. Nosotros somos el capítulo Paraguay y estamos en más de 130 países, nucleamos a más de 45 millones de empresas, gremios y profesionales. Bueno, fue creada en el año 1919 en Francia, hoy en día también su sede se mantiene en París como sede central, ¿sí? Y fue creada para promulgar la paz a través del comercio. Lo que queremos comentarles es que la ICC está generando todas estas herramientas, junto con Juan Diego como expositor en este martes con Alzate. Esta vez vamos a estar hablando de lo que es cadena de suministros y queremos ponernos a disposición, que nos conozcan, que conozcan la organización, que cualquier duda que tengan pueden estar utilizando el número de WhatsApp del chat que les va a aparecer en la mitad derecha de la pantalla inferior, y también al correo info@iccparaguay.org nos pueden estar enviando cualquier consulta. Una cosita más que les quiero comentar es que las preguntas que vayan surgiendo a lo largo de todo este webinar es imprescindible que las realicen por el mecanismo Q&A o preguntas y respuestas y no por el chat general que tenemos para enviarles simplemente las características del webinar. Así que le paso a Carolina de CEDEP, gracias al CEDEP, gracias al Viceministerio de Pymes también por apoyarnos y comenzamos con el webinar, con la exposición de Juan Diego. Bien. Gracias. Caro, tu micrófono no se escucha. Vamos a escuchar unas breves palabras acerca del CEDEP que apoya este evento. Gracias Florencia. Estamos como CEDEP organizando también a través y apoyando toda la gestión de lo que hace la Cámara de Comercio Internacional, el capítulo que está instalado en Paraguay desde fines del 2013. El CEDEP es el Centro de Estudios de Derecho, Economía y Política, es una organización constituida en Paraguay con más de 20 años de trayectoria y que apunta a encarar proyectos de capacitación e investigación jurídica de alto potencial e impacto transformador. Para este efecto, traemos proyectos y a protagonistas de los principales debates jurídicos. Es así que hoy nos acompaña Juan Diego con temas tan importantes y en este momento de crisis, y poder contribuir así a una sustancial mejoría del derecho en la región y también en las empresas, que con todas las herramientas de mucha valía que manifiesta la ICC como una agenda definida que tiene desde hace 100 años que tiene vigencia esta institución. Así que para nosotros un gran placer que nos acompañen en este nuevo webinar de Martes con Alzate. Estamos también con la presencia de Rosemary, que va a intervenir en la segunda parte del panel. Rosemary es directora general de Capacitación y Gestión y Asistencia Técnica del Ministerio de Industria y Comercio a través del Viceministerio de MIPYMES, así que ella tiene mucha información relevante de lo que como institución están recibiendo, de la situación actual en que están viviendo las pymes. Ella va a ser parte de este inicio de debate que tenemos a partir de lo que Juan Diego también nos vaya comentando. Bien. Juan Diego para nosotros, bueno, es un conocido de la casa, estamos contentos que en este tiempo de virtualidad y nueva modalidad nos sigas acompañando. Fue el último expositor presencial que tuvimos a comienzo de marzo, con una semana que trabajó aquí intensamente en temas de Incoterms, con las nuevas reglas que se establecieron a partir de enero del 2020. Juan Diego Alzate es para nosotros un conferencista internacional, él es integrante del grupo de expertos regionales de la Cámara de Comercio Internacional, es entrenador oficial y acreditado en Incoterms, especializado en Derecho Internacional de los Negocios, Arquitectura de Contratos Internacionales, Supply Chain, Management, Estrategia y Operaciones Internacionales. Es catedrático en posgrado y en diferentes países de toda Latinoamérica. Así que para nosotros, nuevamente, un orgullo que nos acompañe, Juan Diego. Gracias, Carolina. Gracias a ti, Carolina, y a Florencia por la invitación. Y es un gusto para mí compartir foro con Rosemary Argaña, quien seguramente
debe estar durmiendo muy poco por estos días, enfrentando desde los estados lo que significa la logística. Para los que no se imaginan qué es logística, alguna vez mi hija, que ahora ya es grande, tiene 17 años, me decía, papi, eso que tú haces de logística es como llamar a una empresa que se lleve las cajas y se las lleve al cliente. Y le dije, así de fácil lo ven los clientes, pero así debería ser. Pero en el fondo, Rosemary, no es tan fácil. Y quizás eso hace que las cosas sean un poco complejas de entender. Quiero analizar esto como si fuera la diferencia entre la gripa común y el coronavirus. A mí me dijeron hace como 4 meses que en China había una cosa parecida a la gripa, y cuando estaba en tu patria, Rosemary, me dijeron los medios y DW y CNN y las agencias de noticias y la OMS que al parecer esto nos iba a dar una gripa. Ok, y lo que no nos han querido explicar es cómo esa gripa afecta a las empresas, cómo se enferman las empresas y si es que las empresas se enferman. Algún día mi hija me dijo, entonces, ¿qué digo en el colegio? ¿Qué haces tú? Y se me ocurrió decirle, dile a tus compañeritas que yo soy médico, pero de empresas. Y me encantó, porque ha venido calando, jóvenes, ha venido calando el tema de que las empresas nacen, crecen, se reproducen y mueren, unas más largas que otras, son organismos vivos como cualquier ser humano, algunas son más inteligentes que otras como cualquier ser humano, algunas tienen más capacidades, más capabilities, y cualquier cosa que pensemos del ser humano se puede traslapar a la empresa, porque la empresa no es otra cosa que el ser humano asociado. El ser humano convertido en lo que llamaríamos la agencia o la teoría de la firma del gran el COACE, nos explicaría muy bien por qué nos asociamos. Pero mi charla hoy no es de eso. Voy a hablar de medicina empresarial, pero no voy a hablar de las recetas, no voy a hablar de píldoras para aliviar los problemas. No, me gustaría explicarles un poco y compartir con ustedes, con tantas personas que hay en línea, que hoy veo que en el panel hay más de, bueno, ya casi 100 personas. ¿Por qué nos enfermamos de coronavirus las empresas? ¿Cómo es que el coronavirus, que da en algunos gripa y en algunos asintomáticos, y algunos los manda a cuidados intensivos, cómo eso ocurre en la organización? Una organización que puede estar en Asunción, o puede estar en China, o puede estar en Estados Unidos o en Colombia. Al final de los días, estas enfermedades se dan en cualquier organización. Y para eso me voy a acoplar a pensar en qué es que no es una cadena de abastecimiento, poner en orden el tema. Algunos de los asistentes son expertos en logística, otros como Rosemary, todo el día está tratando de divagar en su cerebro a través de política de Estado, cómo coordinar y balancear las fuerzas que se dan en esas disrupciones y tratar de poner la casa en orden. Muy bien, hablaremos entonces también, si las cosas salen bien, de la enfermedad típica en este tipo de enfermedades como el COVID, que se llama el bullwhip effect o efecto látigo en español, y el shortest game o juego de escasez. ¿Y por qué se produce? ¿Cómo se produce? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Y qué debemos hacer los empresarios cuando reconocemos esos síntomas en nuestra empresa y cómo lo podemos atacar? Muy bien. Esta gráfica, que aparte me sirve para presentar el título de esta charla, que es negociación, cadena de suministro y mecanismos, trataría de resumir es cómo se enferma esa cadena de suministro del COVID, por qué se enferma, cómo podemos negociar o cómo mecanismos de negociación nos pueden ayudar a resolver los temas. Y por último, si es que la ICC tiene o no tiene mecanismos jurídicos y parajurídicos para enfrentar ese tipo de asuntos. Esta gráfica que ustedes ven ahí es el latiguito, es de todo lo que quiero hablar. En últimas, si en este momento me voy de la línea porque se cae el internet o porque me muero en este momento, tengan presente esa imagen. Y esa imagen representa típicamente el efecto látigo, que no es otra cosa que la distorsión que hay en la sincronía, en el abastecimiento, y se ve en los inventarios y en la transportación y en la evacuación de puertos, dada una patología en los comportamientos de los seres humanos. Ojo pues, como digo Juan Diego, desde el punto de vista más científico, el COVID no es más que un virus. Si lo viéramos desde el punto de vista de la ciencia, matemáticamente todo lo que hay que hacer es esperar a que le dé el 80% de la población, sintomático, nada, todo lo que ya sabemos. Que no lo voy a repetir,
¿Por qué genera todo el caos macroeconómico que está generando? Uno diría, wow, ha generado un efecto de rebote tan importante que es importante analizar why it happens. ¿Por qué ocurren este tipo de cosas? Y esta grafiquita podría ayudarnos a ver rápidamente un pequeño detalle, y es que las cadenas de abastecimiento se parecen a un látigo. Por eso la enfermedad de la cual voy a hablar hoy, uno de mis temas centrales, efecto látigo, tiene que ver con esa analogía. Si se imaginan el látigo, si yo estoy aquí a este lado del látigo y hago así pasito, al otro lado la punta golpeará muy duro. Quiere decir que el efecto látigo hace la analogía a una onda expansiva e increciendo que se da en los patrones de abastecimiento. Y eso es como una arritmia cardíaca en términos del ser humano. Entonces vamos a hacer dos analogías. El efecto látigo, que así lo llaman los papers centrales, por lo menos las investigaciones centrales del tema como de Procter & Gamble y demás. Todo esto está soportado en ciencia, no van a pensar que yo me lo inventé. Esto es pura academia científica de cómo entendemos la organización a nivel de supply chain y operaciones. Pero yo lo hago en la analogía con la arritmia cardíaca. Entonces, el corazón debe ir a un ritmo específico y dependiendo de si yo estoy durmiendo o estoy haciendo ejercicio en una máquina de hacer ejercicios o corriendo en el parque, el corazón va a tener otro ritmo. Eso mismo ocurre con las cadenas de abastecimiento, por cuanto el consumo de un producto no vibra igual que su abasto. Dicho de otra manera, la ocasión del consumo es muy diferente a las ocasiones y la frecuencia y cantidad de su abastecimiento. Dicho de otra manera, mientras yo me estoy tomando un café por hora o un café o 4 cafés al día, quizás yo merco es por de a libra a la semana y cuando voy al retail, él trae de a 50 libras al día y el señor que le distribuye trae de a 1 tonelada por semana y quizás el caficultor probablemente esté sacando 20 o 30 toneladas. Igual va a pasar, por ejemplo, en el consumo de soja. La gota de aceite de soja que voy a usar yo hoy en la ensalada de esta noche, quizás el ritmo de consumo es de 1/4 de litro por mes. Pero para llegar a que en las mesas de los hogares de Asunción haya un consumo promedio de 1/4 de litro por mes, quizás la producción de soja allá en las plantaciones sea de miles de toneladas por plantación. Y eso genera que si esa distribución no es rítmicamente controlada, eventualmente nos veamos enfrentados al efecto látigo y al efecto escasez. Déjenme arrancar por lo más interesante. Déjenme arrancar por el diagnóstico. Déjenme arrancar por lo evidente, por lo que uno puede ver. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes, que cuando arrancó esta crisis del COVID, las personas salieron a la calle a hacer lo que está en esa diapositiva? ¿Se acuerdan? Salimos todos a comprar papel higiénico. Entonces, todos salimos a comprar papel higiénico compulsivamente y quizás el primer mercado de por allá el 11, 20 de marzo fue gigante y compramos muchas latas de atún y compramos más jabón del que pudiéramos necesitar y empezamos en un pánico por el consumo de alcohol y este tarrito yo tengo hace 8 días y no va ni en la mitad, pero aquí tengo como 5 frascos de alcohol porque compulsivamente piensa uno que el alcohol se va a acabar. Realmente el consumo de alcohol, aunque suba un poco, no va a significar grandes cantidades para el aumento del consumo. ¿A qué voy? Uno diría, es que el COVID está generando diarrea, está generando mal de estómago en la población, con lo cual necesitamos cantidades exorbitantes de papel higiénico. No, pero al parecer el ser humano, o al parecer no, pero científicamente comprobado por los últimos premios Nobel, en especial por Richard Thaler en 2017, con su teoría del sesgo del Nash, puede explicarnos que el ser humano tiende a comportarse patológicamente. ¿En qué sentido? No es racional. Juan Diego, no es racional en la mayoría de sus comportamientos. Y es difícil interrumpirte, perdóname, pero te queremos avisar nada más que no estás compartiendo pantalla. Entonces, la referencia que estás haciendo de tus slides, los usuarios no lo están pudiendo ver. ¿Está? Perfecto. Ahora lo ven. Ahora sí. Ahora sí. ¿Están viendo mi foto en pantaloneta en la playa en este momento? ¿Te das cuenta?
Ok. Pero bueno, no se han perdido de mucho en términos de imagen. A la imagen que yo me hacía referencia ahora, que la voy a volver a traer a colación ahora, es esta. Es esta imagen de esta culebrita. Ahora sí la estamos viendo, Florencia, ¿de acuerdo? Sí, Déjame perfecto. saber un Ahora sí no o te no. vemos Ok. más a ti en playera. Oh, perfecto. Esta imagen era lo que me refería, que representa un poco una analogía de lo que pueden ser las distorsiones en los consumos en las cadenas de abastecimiento. Ahora sí, la foto de hace un mes, 50, 60 días, cuando empezaron los confinamientos en diferentes ciudades del mundo. Y Asunción y el Paraguay en general no ha sido la excepción. Y es consumo patológico de asuntos como jabón, papel higiénico, gel con glicerina, etcétera, incluso comida enlatada, exceso de frutas, etcétera. Y si usted le pregunta a los retailers, están felices, porque si a alguien le dio bien es al retail de groceries, a ese señor y les ha ido muy bien. Muy bien. ¿Por qué se da esto? Se da esto por un temor, no un temor al coronavirus específico, sino por un temor a lo que pueda ocurrir. Ese pánico general genera distorsiones en los comportamientos de lo que llamaríamos en estadística la distribución normal. ¿Qué significa la distribución normal? Lo que se espera estadísticamente que ocurra. Déjenme poner un ejemplo. Se espera estadísticamente que en el hogar de Juan Diego se consuma 1 libra de café cada 3 días, con lo cual podríamos decir que el consumo promedio es 1 libra cada 3 días. Pero suponga que hoy tengo una fiesta y vienen ustedes a mi casa, con lo cual ya no consumo 3 libras, sino consumo 20 libras, porque es la fiesta del café. Eso, aunque altera específicamente el consumo de hoy, no significa que altere el consumo del resto de la semana, pero aumentaría el promedio de consumo. Si es que yo, cuando voy a tomar la decisión de hacer el mercado en mi casa, me guiara por el promedio, quizás el promedio se va a disparar y eso va a hacer que mi decisión de compra por promedios sea errónea. ¿Por qué no lo hacemos en las casas? En las casas no lo hacemos porque la información nos cabe por los ojos. Simplemente abrimos la nevera y decimos, hay que traer tanto de leche, hay que traer unos tomates y hay que traer un pan. Pero cuando estamos manejando una fábrica, por ejemplo, una exportadora de soja o una importadora de artículos de consumo desde China, o cuando estamos manejando un almacén de repuestos de autopartes, nosotros no tenemos la información en los ojos. Quizás a lo sumo que vemos son los estantes de una bodega, pero tenemos que tener unos sistemas de información que nos lleven a tomar estas decisiones. En la gran mayoría de las veces, estos métodos, casi todos de ellos, cuantitativos y cualitativos, nos ayudan a acercarnos más o menos a lo que quisiéramos, y es tener el patrón de consumo estable con la demanda estable. Dicho de otra manera, se los voy a resumir hasta aquí en 2 frases. Si el consumo fuera constante, no existirían los inventarios. Imagínense un lugar donde no hay inventarios porque el consumo es absolutamente constante. Supónganse que todos los seres humanos al día nos tomamos 1 taza de café y no más que 1 taza de café, y todos tomamos ni más ni menos que 1 taza de café. Nadie tendría excesos de inventario porque la programación es absolutamente lineal, porque la demanda es absolutamente estática y es absolutamente dependiente. Cuando las demandas son independientes, cuando dependen del día, del clima, de la situación laboral, del nivel de ingresos, en 1000 factores que afectan, pues las demandas son, en el mejor de los casos, variables. Y ese es el primer reto que enfrentamos los gerentes en cadenas de abastecimiento. No es coordinar las transportaciones, ni la importación, ni los despachos aduanales, ni liarnos con el tema de las aduanas en los puertos del sur de mi continente, que aunque hay que hacerlo, eso es tramitológico, eso es del orden de tareas por hacer. Realmente nuestra gestión es tratar de mantener un abasto suficiente para la demanda X, ¿cuál? La mejor que se pueda satisfacer, ojalá sin exceso, ojalá sin faltante. Cuando tenemos faltante, perdemos ventas. ¡Wow! No queremos eso. Cuando tenemos exceso, no perdemos venta, pero perdemos costos de inventarios. Y para cualquier persona que sea ajeno a las finanzas, pero que ha estado en las compañías, en cualquiera de las áreas, verá que los financieros
tendemos a ser muy, cuidado con los inventarios que cuestan mucho. Y alguien desprevenidamente, o una persona que llega por primera vez a una empresa diría, un joven recién estudiando administración diría, pero ¿cuál es el problema de tener productos si se va a vender? Porque ese costo de mantener y de almacenar eventualmente va en contra del profit. Entonces, resumo, ¿por qué la gente salió a comprar papel higiénico? Porque patológicamente recibimos una información. De la misma manera que voy a poner otro ejemplo. Si mañana nos dicen que va a haber un terremoto en Paraguay a las 5 de la tarde, les garantizo que todos salimos a comprar mucho más comida que la necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestras expectativas acerca del futuro cambian a tal manera que el miedo puede hacer pensar que compraremos el máximo de enlatados posibles. Lo primero que habría que entrar en el mercado es un abrelatas. No vaya a que te cojan un derrumbe con muchas latas y no tengas cómo abrirlas. Pero es muy posible que ante el mercado compulsivo no se vean comportamientos racionales. Si ustedes ven, estas fotos son reales, son tomadas, son bajadas de internet. Lamento no haber dado el crédito, lo lamento por quien lo haya hecho, pero son fotos reales de cualquier almacén del mundo en donde al principio de la crisis del COVID las personas hicieron compras patológicamente compulsivas. Y yo recuerdo el primer mercado que hice después del COVID, cuando recién nos confinan en la ciudad de Bogotá. Recuerden que al momento estoy en la ciudad de Bogotá, aquí vivo, hermanos míos, y aquí los espero. Y voy yo a uno de los retailers famosos, más famosos de la ciudad. A los 2 o 3 días voy yo a hacer el mercado y había una fila enorme. Cuando yo pienso que la fila es enorme porque estábamos guardando distancia social, descubro que la fila es enorme porque la gente, o sea, uno, o sea, yo, estaba comprando patológicamente. Bien, ya expliqué el dolor, ya expliqué el síntoma. Eso es lo que vemos. Ahora, este tipo de síntomas, ese dolor, como cuando uno llega al médico y le dice, mire doctor, estoy soñolioso, estoy haciendo moquitos, ese es el síntoma, así es que lo vemos. Esa es la manifestación de esta enfermedad que se llama bullwhip y que se llama Shirtas game, o son dos enfermedades si tú las quieres ver yuxtapuestas. Eso es lo que vemos fácilmente. ¿Cómo se manifiesta esto en el almacén? Básicamente con rotura de inventarios. De la persona va al otro día y no hay papel higiénico, o no hay alcohol, o no hay glicerina, o puede que no haya incluso azúcar. Y uno le preguntaría al gerente de almacén, ¿qué ocurrió? ¿Es que usted no tiene de papel higiénico? Y él te diría algo como, sí, pero esta demanda es irracional. No estábamos preparados para pensar que la gente llene su carro con papel higiénico para todo el año. Y eso hace que nos hayamos desabastecido. ¿Qué significa? Que ese señor va a empezar a jalar ribo arriba pedidos mayores. Y ante esos pedidos mayores, la distorsión va a ser mayor cuando llega al fabricante. Más tarde que temprano, el fabricante se va a reventar. Ejemplo, todos en Latinoamérica estamos trayendo en este momento artículos para el COVID. Muchas empresas en Colombia que antes no se dedicaban a traer tapabocas, ahora lo hacen. Déjenme hablar con alguno de mis clientes, de los cuales, entre otras cosas, soy socio en el negocio. Y me dice, Juan, para esta semana, ya no hablemos más del tapabocas tricapa, no hablemos más de eso. ¿Por qué? Porque resulta que en este momento hay un desabasto global de esa tela quirúrgica para hacer el tema. El precio en China ha pasado de 7,000 a 10,000 pesos la tonelada, y eso lo que significa en la práctica es que en Colombia, en este momento, quien ponga una orden de 1, 2, 3 millones de tapabocas de ese estilo, le van a decir no hay. Pero uno diría, ¿en la calle hay? Sí, en la calle hay, más de los que podemos necesitar. Otro ejemplo, mucho más práctico, el trancón o efecto, como le llaman ustedes, el atasco o un jam en un semáforo. Supónganse que ustedes están en su carro, quedaron en el turno número 20 de un semáforo. Llegan a la avenida, paran, alcanzan a ver el semáforo que está en rojo porque está arriba y usted percibe que está a unos 300 metros. Usted dice, ¿pasaré o no pasaré? ¿Pasaré o no pasaré? Eventualmente el semáforo pasa a verde y uno diría que si todos arrancamos al tiempo, en teoría, la línea 20 y cualquiera de los que estén en la línea, si sea la 50, podrían pasar
en muy poco tiempo el semáforo. Pero en la realidad no ocurre eso, porque lo que va a ocurrir en la realidad es que arranca el primero, el segundo espera un par segundos para arrancar, el tercero arranca con esos 2 segundos, adicione otros 2 segundos, el tercero puede adicionar 2, 3 segundos, con lo cual el tiempo va generando un tail, va generando una cola mucho más larga, y esa es la razón por la cual tú dices, oh, pero no he logrado pasar. Y uno diría, oiga, arranquen. Pero es que desafortunadamente los conductores tampoco somos del todo racionales, somos intuitivos. Con estos 3 ejemplos, lo único que quiero dejar de manifiesto en esta primera parte es que la manifestación del efecto látigo, o sea, el dolor, lo que se ve es que hay un consumo patológico no esperado, fuera de cualquier contextura, por cualquier razón racional o irracional. Pasa también en las fiestas. Aquí en Colombia hubo un caso muy especial de este mismo efecto hace unos 3 años con una cervecera, ya dije cuál porque no hay sino una, en la cual por un efecto de distorsión en la información sobre fin de año se generó un efecto látigo, con lo cual para diciembre habían unas escaseces fenomenales de cerveza en ciertos pueblos y después al devolverse la ola se llenan los estantes de los retailers en las pequeñas poblaciones con cerveza que no se puede vender. ¿Cuándo ocurre esto? Voy a dejar aquí 2 palabras que la vamos a necesitar para el final de la charla. La palabra imprevisible, la palabra irresistible, que son los 2 acápites, que son los 2 fundamentos con los cuales se configura una figura jurídica hermosísima en el mundo de los negocios que se llama fuerza mayor y también se llama hardship, que no es otra cosa que cuando en la relación, en las cadenas de abastecimiento y en los negocios en general, el comprador y el vendedor o los involucrados en el contrato se ven abocados a fuerzas por encima de lo que pudieran esperar, o sea, imprevisibles y además más allá de sus posibilidades, o sea, irresistible, que los exonera eventualmente de sus obligaciones legales. Eso hablaremos un poco luego y ustedes me han invitado para que planeemos una charla posterior sobre hardship y fuerza mayor, de la cual nos acompañaremos de abogados de la ICC con toda seguridad de la ICC Paraguay. Pero por ahora lo que quiero decir es que este tipo de comportamientos, al ser patológicos, generan una distorsión. Ahora bien, déjenme explicárselo con esta diapositiva. En supply chain lo estudiamos bajo la teoría de los ciclos. Entonces, ¿por qué tenemos que armar un ciclo para hablar? Recuerdo que esto me deja hacer una cosa. Los ciclos me permiten a mí déjenme un segundito, spotlight. Ya. Los ciclos, creo que están viendo la lucecita, me permiten trabajar bajo setups. Todo el supply chain, todo el abastecimiento, desde los fabricantes hasta los retailers, se basa básicamente en 3 conceptos y es cómo armar los ciclos basados en tiempo, cantidad. Tiempo, cantidad. Y tiempo es frecuencia. Tiempo es lead time, tiempos de cuándo lo pongo para que esté listo. Frecuencia, que tiene que ver con cuántas veces lo hago en un periodo de tiempo. Y el otro, cantidad. La cantidad de pedido ordenado tiene que ver con los discounts, con los descuentos. La teoría básica lo que nos explica es que a mayor es el pedido, mayor es la rata de descuentos. La primera motivación que tenemos los gerentes de compras para comprar volúmenes es tener mejores precios. Pero los mejores volúmenes suponen comprar más de lo que realmente requerimos, con lo cual los beneficios en descuento tienen que ser menores a los costos de inventarios, que básicamente son del orden de almacenar, embodegar, administrar, el costo de obsolescencia, más el costo mismo del capital involucrado en esos inventarios. Listo, hasta ahí, y por ahora quiero poner eso en hold. ¿Qué significa esto en la práctica? Que así yo desayune, almuerce y coma 3 veces al día, solamente voy una vez cada 15 días al mercado. Eso es lo que quiero decir. Que el ciclo de consumo es el que el consumidor desea. Puede ser todo lo independiente que quieras. En cambio, los ciclos de ahí para atrás, los gerentes los decidimos. Y de decidir bien esos ciclos, junto con las frecuencias,
junto con las cantidades, dependen que nos enfermemos o no nos enfermemos. Dicho de otra manera, uno es gordo porque le sobra lo que ha comido, punto. O porque tiene exceso de comida o porque tiene un problema hormonal. En mi caso son los dos. ¿Okay? Si yo fuera absolutamente racional, debería consumir solo las calorías que necesito. Es más, si voy consumiendo 50 calorías, voy comiendo 50, con lo cual sería absolutamente flaco. Pero como del todo no soy racional, quizás la ocasión de consumo y la de abasto no sea la misma. Y eso genera un ritmo. Por eso les digo que esta enfermedad genera una arritmia. Déjenme ponerlo a manera de ejemplo. Pónganse que el ritmo de consumo de leche en una casa es así. Una botella diaria. Pero el papá o la mamá van a comprar la botella de leche una vez a la semana, con lo cual el ritmo sería así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una semana, abasto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pum, abasto. 1, 2, 3. Pero este señor que compra una vez a la semana al retail, puede que él venda eso uno cada minuto, con lo cual el ritmo mío es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y muere, pero el del retail es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 horas, ¡pum! Y puede tener productos que abastece diarios, como la leche, como carne, como huevos, y puede tener productos que abastece cada 15, 20 días, como por ejemplo enlatados, como por ejemplo aceites y grasas, etcétera, etcétera, and so on, and so on. Hasta aquí ya dejé sembrados que esta enfermedad tiene que ver con cualquiera de los tres eventos, o con la frecuencia, o con la cantidad, o con el timing, y genera un patrón de arritmia en las categorías de abastecimiento. Muy bien. Si vamos para adelante, esto ya no quiere pasar. Muy bien. Entonces, fíjense que esto se llama látigo, porque si ustedes los ven, esto viene de un paper que hace Procter & Gamble sobre bullwhip effect en términos de pañales. Se supone que la demanda de pañales es constante porque los niños que usan Pampers o pañales no hacen un consumo irracional, sino racional. Ejemplo, un niño recién nacido consume 5 pañales al día. No depende ni de su estado de ánimo, de si está lloviendo, de si está en vacaciones. Se supone que la demanda de pañales es absolutamente constante y aún y así genera unos efectos látigos enormes. Para el caso de este ejemplo, una investigación de Procter lleva a amplificar incluso de a 1.20 la distorsión río atrás. Entonces, la distorsión entre el consumidor, el cliente, el minorista o retail, el mayorista o wholesaler, el fabricante y sus proveedores o abastecedores puede ir creciendo, generando exceso de inventarios. Ahora bien, déjeme poner un efecto. Déjeme poner un ejemplo para explicar esta misma ola, pero de regreso. Y vayan mirando esos electrocardiogramas de la arritmia cardíaca. Mientras yo les voy contando el tema, este nuevo ejemplo, yo quiero que ustedes miren cómo se pueden comportar las ventas a un consumidor, al consumidor en el detallista entre tiempo contra demanda y qué pasaría con el mayorista, qué pasaría con el fabricante y con el mayorista. Miren un poquitico, traten de comprender cómo se están comportando estas líneas y ahora lo vamos a discutir. Antes de discutirlo, quiero poner un ejemplo adicional para poder sacar esto adelante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Supónganse que, dado que ustedes son los dueños de una tienda, de un barrio, y van a ver las fiestas del año o de Navidad y que usted vende una cantidad X de cerveza, y es el famoso efecto cerveza que lo estudiamos en supply chain, usted espera vender más o menos 1000 unidades, pueden ser latas, botellas, 1000 unidades de cerveza. Pero dado que es fin de semana y dado que probablemente van a venir unas fiestas, usted espera una demanda mayor y usted empieza a subir el pedido. Entonces ya no va a pedir 1000, quizás pida 1200, quizás pida 1300. Y no vaya a pensar que todos los comerciantes usamos SAP, RP, Oracle on Demand, usamos Predictive Demand. No, muchos pedimos así, al ojo. Y todavía conozco miles de empresarios, sobre todo pequeñas y medianas empresas, que los pedidos los hacen preguntando al gerente. Y le dicen, patrón, ¿cuánto pido? Pida tanto. Con lo cual, si la demanda es 1000 y pedimos 1200, es de esperar que río arriba los pedidos del detallista al mayorista también sufran ese tipo de patologías.
Cuando vamos creciendo, es posible que al proveedor madre, que sea el CEDI de esa ciudad, le llegue un pedido acumulativo de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Llega un momento en que no puede atender tantos pedidos. Dice, wow, estoy vendiendo a lo bestia, qué rico. No, no está vendiendo a lo bestia, realmente se está llenando de inventarios porque hay una información patológica en el sistema con respecto a la demanda. Y eso es lo que hace que él muchas veces aumente la producción a full, ya no se puede ir a full. Cuando empieza a mandar los canales su producto, estos canales están llenos y en un momento dado o específico es muy posible que los consumidores paren de comprar. Les garantizo que muchos de los que me están escuchando ahora, hace 2 meses compraron papel higiénico para todo el año y han vuelto a mercar en estos días, pero han vuelto a mercar quizás tomate, cebolla y ajo y leche, esas cosas que compramos en pequeñas cantidades porque pueden dañar. Y capaz que ya hicieron la reflexión que yo hice del alcohol. Hostias, yo no necesitaba 10 tarros de alcohol en mi casa para desinfectarme con mi esposa y con mi hija, por ejemplo. Con lo cual, el patrón de consumo se corta y al cortarse el patrón de consumo, los canales se quedan sin evacuación y se genera un efecto de escasez en el rebote. Mire qué maravilla. Imagínese que el productor, dado que tiene exceso de inventarios, ya no puede producir más. Y al parar la producción y al bajar los ritmos de input hacia la producción, lo que va a ocurrir es que el canal se va a bajar de nivel más tarde que temprano. Y créanme, una buena fórmula econométrica nos puede ayudar a encontrar cuál es ese nivel de reducción. Y cuando van bajando, eventualmente ya no tiene para responder. Cuando va a volver a prender la máquina, ya los canales están desincronizados o son asincrónicos, o digamos de alguna manera ya este ritmo se perdió. Es como cuando uno está escuchando una muy buena sinfónica y está uno feliz escuchando la fanfarria y en ese momento alguien estornuda y hace ¡achis! Todo el público hace ¡rrr! ¿Qué pasó? Porque eso genera una asincronía en la fanfarria. Lo mismo pasa en las cadenas de abastecimiento. Entonces usted me pregunta qué es lo que está pasando ahora en Colombia, en Medellín, en Asunción, qué está pasando en Montevideo, en Buenos Aires, es que se está sufriendo por ese mismo proceso. De los primeros que empezaron a traer tapabocas, trajeron los que más pudieran. Los que pudieron comprar, los que más compraron. En este momento, la demanda a los mayoristas de esta semana a nivel de China está decayendo, porque los canales internacionales están llenos. ¿Qué quiere decir eso? Los barcos están llenos de tapabocas y las bocas no pueden consumir más de lo que pueden consumir. ¿Entendido hasta ahí? Ese es el efecto látigo. Ahora, dado que eventualmente, ya explicamos, en el rebote al retailer ya no le va a llegar producto, ponga el caso del alcohol, y querida Rosmary, o el caso del papel higiénico, o el caso de la sal, que también lo puede llegar a sufrir, inmediatamente empieza a subir los pedidos, ¿sí? Y como suben los pedidos y ya no lo pueden atender, eventualmente le van a mandar un X sobre algo. En el mejor de los casos, la mitad o menos. Entonces, si yo pedía 1.000 botellitas y ya voy en 2.000 y ya no me mandan las 2.000, sino que mandan 500 o 600 o 1.000, eventualmente el comportamiento de los retailers es aumentar los pedidos. O sea, ya no pide 2.000, va a pedir 4.000 con la esperanza de que le manden a lo menos la mitad. Entonces, fíjese que el efecto látigo es una distorsión río arriba en las cadenas de abastecimiento por una distorsión en la información generada por un patrón asintomático, por un patrón, patológico de consumo. Pero el efecto de reversa o el efecto escasez es ese efecto que se da cuando la demanda, no del consumidor, sino de los que están en el medio de la cadena de abastecimiento, empieza a subirse de una manera irracional por un miedo, pánico al agotamiento. Entre los dos, lo único que generan es pérdidas para todos. Entre los dos, lo único que generan es que los productos se hacen escasos, el almacenamiento se hace insuficiente, y eso es exactamente lo que está pasando con el petróleo. ¿Por qué el petróleo está en precio negativo? Porque nadie podría esperar, ¿se acuerdan de la palabra irresistible? ¿Se la acuerdan? Exacto. Nadie pudiera esperar que eventualmente el consumo de combustible se frenara abruptamente, como ha ocurrido.
en los últimos 50, 60 días. Me explico, uno puede esperar que la OPEP cierre ahora la llave, uno puede esperar que Estados Unidos muestre o no los dientes a Venezuela, que Venezuela quiera despachar o no, bla, 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 bla. Pero estamos hablando de manipulación de la oferta de petróleo. Pero esta vez, por un efecto natural del parada general de máquinas, parada general de aviones, que son los que más consumen combustible, parada general de vehículos, por lo menos en buena cantidad, hace que el consumo al final en las llaves, en las bombas, en las gas stations, sea menor. Con lo cual los inventarios empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, porque ya venimos con un ritmo de abastecimiento. Llega un momento en que no lo puedo recibir. Y al no poderlo recibir, me toca devolverlo. Y el que lo devuelve, lo devuelve, lo devuelve, lo devuelve a un momento en donde yo no puedo meter 50,000 barriles de petróleo en un cajón de mi casa, ni puedo meter en mi billetera. Aquí puedo meter una Bitcoin, $1 millón, pero no puedo meter 40,000 barriles de petróleo. Con lo cual, los que tienen el petróleo terminan casi que regalándolo al punto que pagan por su almacenamiento. Hoy día tenemos barcos que usualmente se han usado para hacer transporte de cantidades de crudo que se han contratado, sí, solo sí, para servir de almacenamiento temporal. Pasa exactamente cuando voy a la plaza y veo que está en promoción de papaya y me compro 10 papayas, pero yo solo me como una y al otro día media y a los 3 días lo que descubro es que se me están pudriendo las papayas. Llega un momento en que ni regaladas salgo de ellas y por eso se nos pudre la comida. ¿Se ha notado a quién se le ha pudrido a alguien en el refrigerador que diga, es que yo soy una persona tonta que me gusta que se me pudra la comida? No, es que el consumo no es del todo racional. Bueno, yo creo que ya está bien de sustos. Ahora sí, Juan Diego, hábleme algo de soluciones, porque usted solo me está asustando. Ok, hablemos un poco. Pero para resumir, lo que hay que hacer es recoordinar todo el tema de abastecimiento. Lo que hay que ir es a rebalancear el patrón de consumo con el patrón de abasto. Y a eso en el Supply Chain Council se le ha llamado en el modelo SCORE el Collaborative Supply Chain Management, o dicho de otra manera, las cadenas colaborativas de abastecimiento, que no es otra cosa que buscar que los pedidos entre eslabón y eslabón dejen de ser independientes y dependan de una sola medición entre el consumidor y el productor real. Cuando eso ocurre, inmediatamente se desinflan los inventarios de todo el sistema. Digámoslo de alguna manera, una palabra que usan mucho en Perú que me encanta. Se sincera la data, se sinceran los indicadores. Sincerar los indicadores, tanto de input como de output, de L1 como de L3, van a hacer que inmediatamente podamos entrar otra vez en un ritmo cardíaco, en un ritmo en términos de abastecimiento parecido a lo que el consumidor está esperando. ¿Cómo se logra? Compartiendo información. Desde levante el teléfono para hablar 1 o 2 niveles atrás hasta software para hacerlo. Ya industrias que trabajan todo su replenishment bajo sistemas de colaboración de demanda. O, por ejemplo, cuando montamos cadenas de abastecimiento, todas sujetas a asuntos como demand driven y cosas así. Estamos hablando de sistemas de abastecimiento, todos anclados a los patrones de consumo y no a las expectativas individuales de cada uno de los actores. Por supuesto, mire que en esta diapositiva le voy a decir que esa enfermedad genera todos los aumentan. Aumenta el costo de fabricación, aumenta el costo de inventario, aumenta el costo de reabastecimiento, aumenta el costo de ciclo, aumenta el costo de la transportación, aumenta el nivel de disponibilidad, pero por su tal, recuerde que en el rebote aumenta el desabastecimiento, o sea, la venta perdida. Y por último, la relación que tendría que ser positiva en términos de profit generation entre eslabón y eslabón pasa a ser un profit losses o profit losses o una pérdida de profit. Interesante. Claro, a la pérdida de la confianza viene la coordinación. Recuerden, al final de los días, todo el consumo, puedes empezar por Adam Smith, por Taylor, puedes pasar por todos los que quieras. Puedes pasar por el marketing, puedes pasar por la banca central, puedes preguntarle al presidente del Banco Central de cualquier país en qué se basa realmente la credibilidad de un sistema económico. En la confianza. La confianza es todo. Por eso la confianza es lo que nos hace ver que el futuro es bueno. La confianza es lo que nos hace invertir en el futuro, gastar a futuro, comprar con tarjeta de crédito. Pongo un ejemplo.
Supóngase que alguien de los que me acompaña hoy, por ejemplo, la señora Rosemary se gana $30,000 mensuales y tiene una tarjeta de crédito por $50,000 mensuales. Con lo cual, en su tarjeta de crédito, ella consume más o menos $30,000 mensuales y pues consume agua, educación, servicios, todo lo que quiera por $50,000. Supóngase que mañana pierde su empleo, con lo cual ella tiene dos opciones. Seguir consumiendo igual, endeudándose con sus tarjetas y sus líneas de crédito, pero seguir en el mismo patrón de consumo o parar su consumo para no endeudarse más. En el primer caso, si es que mañana recupera empleo en los 6 meses, lo único que va a pasar es que tiene una deuda acumulada de 6 meses de consumo, gracias a que tiene un vehículo de crédito que no es otra cosa que consumo hoy, pago mañana. Eso es el futuro. Todos los seres humanos sabemos de finanzas, porque finanzas es futuro, contabilidad es pasado. ¿Qué pasa si hace otra cosa? ¿Qué pasa si Rosemary perdiera su empleo, pero además corta las líneas de crédito? Como no tiene cómo apalancar su consumo de futuro, su única expectativa es bajarlo. Primer caso. Ahora, segundo caso. Como Rosemary le dicen, Rosemary, mañana va a ser el día más lindo del año, se nos vienen las vacaciones enormes, viene la fiesta de Navidad, quizás ella dice, wow, todo está bien, tengo un gran empleo, el país está bien, las exportaciones están bien, me voy a pasear. Y se va con su familia, su esposo y sus hijos a pasear por el mundo. ¿Por qué? Porque confía que las cosas van bien. Pero quizás ahora que le dicen, cuidado que hay coronavirus, hay una crisis global, muchas personas están perdiendo su empleo, aun cuando ella no pierda su empleo, es presumible que ella quiera ser cauta y quiera tomar unas vacaciones menos costosas. ¿A qué voy? Este tipo de problemas como el COVID ha generado un patrón universal de miedo al consumo, y el miedo al consumo sí genera un freno en la economía, no el COVID. No es un tema de que el transporte esté mal. Y no dudo que los puertos de Asunción y de Paraguay y los puertos alternos como en Montevideo y Buenos Aires os siguen prestando servicios. Uno diría, pero si están abiertos los canales, ¿por qué hay esa enfermedad? Porque el miedo al consumo, esa desconfianza, genera una restricción en el consumo inmediata, genera aumento de los inventarios, genera aumento patológico del consumo en ciertos commodities y en ciertos bienes y servicios, y genera efecto látigo o efecto, como lo llamamos en inglés, bullwhip effect, o también efecto escasez, o como lo llamamos en inglés, shortage gain. Ahí está, así funciona. La respuesta a eso es la negociación, la respuesta a eso es la colaboración en cadenas de abastecimiento. La respuesta a eso es, en el mundo ideal, tratar de conciliar la demanda real con la producción real, río arriba, hasta los insumos. Es un poco difícil. Hay industrias que lo logran en países muy fuertes. Estados Unidos es quizás uno de los países que mejor aplica el tema de colaboración en cadenas de abastecimiento, pero eso no significa que no lo podamos usar en nuestros países latinoamericanos. Eso no significa que no lo podamos usar con eficiencia, casi que solamente levantando los teléfonos. Por eso se lo digo a todos ustedes y a la señora Rosemary, yo le diría, ella que está arriba en el tema de la gestión pública, es talk with them, háblalo, cuéntamelo. Levante el teléfono a China, mida las expectativas reales río arriba y río abajo de la cadena de abastecimiento, porque venimos acostumbrados a una teoría de ciclos. Venimos acostumbrados si me gasto 2 libras, quiero ver si hay 2 libras en mi anaquel y no pienso más que eso, pero no llevo mi análisis río arriba hasta la emisión de los bienes primarios para saber cómo rebalancear las cadenas de abastecimiento. Ahí está la enfermedad, el por qué ocurre. Trato de hacerlo de una manera muy, como te digo, sencilla para todos. Y ahí está la respuesta sembrada. La colaboración entre retail, wholesaler, fabricante y abastecedores. ¿Colaboración en qué? En la información. ¿Cuál información? La información referente a los patrones de input and output, de tal manera que el consumo trate de ser lo más racional posible. Esa es la respuesta al tema. Ahora, me gustaría dejar un interrogante acá, y es, fíjense que ahí están viendo ustedes
otra vez la grafiquita, y miren cómo aún en demandas constantes en tiempo contra inventario, entre más vamos echando hacia atrás, los inventarios tienden a ser más grandes. Por eso es que usted ve congestión en puertos. Si fuera eso, estamos hablando de países como Paraguay, Argentina, Chile, que es muy fuerte, Perú o Colombia, Panamá, incluso México, que no somos países pluriportuarios. Pues básicamente lo que vemos es gran congestión en los pocos cuellos de botella que tenemos para evacuar, porque al final de los días en Paraguay tenemos un solo río para salir al mar, por lo menos en el transporte marítimo. Si tú ves, por ejemplo, Colombia tiene un gran puerto en el Pacífico, no tiene 10. En Puerto de Atlántico tiene 2 o 3. Perú tiene Gran Callao, casi que un puerto por país grande y pequeños puertos alternos. No es lo mismo, por ejemplo, cuando hablamos de Golfo Este, costa este de los Estados Unidos, que tiene 40 puertos de primera categoría, o el Golfo de México, que tiene Miami, Savannah, Houston, Texas, bla, bla, bla. A eso voy. Entre mayor sea la capilaridad portuaria, aeroportuaria, mayor será la capacidad del sistema para balancear estas asincronías. Entre menor capilaridad, mayor va a ser el cuello de botella. Y eso es lo que enfrentan nuestros gobernantes como Rosemary, que están allá tratando de entenderlo y tratando de ayudar a que sus ciudadanos puedan evacuarlo mejor. Entonces, ¿cómo debe ayudar el Estado? Haciendo facilitación. ¿Qué es facilitar? Hay un acuerdo de facilitación del comercio, la ICC trabaja fuertemente en Trade Facilitation, y entiéndase cómo aplicar todo lo que haya que aplicar para acelerar en términos de productividad, ser más productivos, bien sea o reduciendo trámites o aumentando el nivel productivo por tecnologías. Ojo, sin quitar los elementos de control. Porque entonces, si quitan los elementos de control, nos hacen un daño gigante al 99.9% de los seres humanos que somos honestos. Porque el 99% de los empresarios en Colombia, en Estados Unidos, en Paraguay y en China somos honestos. Es muy poca la población que hace daño. Léase los que transportan y trafican armas, drogas, tráfico de órganos, ese tipo de cosas, contrabando, smuggling, todo eso. Lo que pasa es que ese daño es tan grande que nos afecta a todos, pero realmente el Estado está, o los estados modernos están para cómo ayudarnos a los que hacemos la tarea, que pagamos impuestos, cuidándonos de lo que lo hacen mal. Luego el Estado tiene doble condición. A nosotros nos toca producir, ser eficientes, ser productivos, generar buen empleo, luego retornar vía impuestos. Y el Estado es el que tiene que cuidarnos, con lo cual digo, cuidado con el juicio de fiscalizar el puerto. El puerto tiene que tener ante todo facilidades, pero además policías. O sea, si algo necesitamos los muy buenos empresarios, es muy buenas aduanas. Entonces, la acción del Estado tiene que ir hacia Trade Facilitation, no confundirlo con bajar los niveles de control ni de cuidado sobre el contrabando y demás patologías. Y la función de los empresarios, le hace los empresarios grandes, medianos o pequeños a nivel microeconómico, es tratar de montar sistemas colaborativos en términos de demanda. Voy a abrir la discusión porque me encantaría que Rosemary nos dé sus puntos de vista desde el punto de vista de, no quiero estar en tu escritorio, discúlpame, yo prefiero desde este lado porque desde el tuyo es muy fuerte, porque tiene una presión social grande, más la banca, más el gobierno, más el Congreso, que no lo quiero imaginar, y me gustaría que me cuentes tu experiencia a todos, pero además les voy a dejar 2 mecanismos de los cuales más adelante vamos a hablar en otro martes quizás, que es el tema de cláusulas de fuerza mayor y cláusulas de excesiva onerosidad, cuando en los contratos de estas cadenas de abastecimiento, bien sea que es el comprador y el vendedor o actores dentro de la cadena, hay asuntos irresistibles, como dijimos ahora, que son asuntos que están por fuera de todo, como el caso del COVID, eventualmente se pueden configurar causales, pero hay que mostrarlas, causales para que las partes queden exoneradas de responsabilidades. Típico cumplimiento de cuotas de exportación, típico cumplimiento de tiempos, típico cumplimiento de pagos, calidades, etcétera, etcétera. Esas cláusulas están ya diseñadas, están al servicio de todos los seres humanos, son gratis, están fáciles de usar, están en todos los idiomas,
La ICC Paraguay las tiene disponibles para ustedes y las pueden llevar a sus contratos, pero también la ICC ha diseñado mecanismos como la conciliación, que no son exclusivos de la ICC. Muchos cámaras de comercio del mundo usan el mecanismo de conciliación. Muchas firmas de abogados hacen más conciliaciones que pleitos. Con lo cual, mi recomendación es, si están ante potenciales incumplimientos a favor o en contra por vía de estas distorsiones, les recomiendo fuertemente venir a escuchar. Ese día hablaré también con cualquiera de los muchos abogados que hay en Paraguay en el tema. Quiero decirles que a nivel de arbitramiento ustedes tienen allá a José Antonio Espinosa, que es uno de los tromes gigantes, monstruos del continente y del mundo en el tema. Uno no tiene por qué justificar que porque es latino está allá. Los franceses no justifican eso, ni los italianos, ni los gringos. Los latinos sí, y eso es un error. Lo que quiero decir es que en la ICC Paraguay hay todos los recursos en términos de conocimiento, estructuras gerenciales y jurídicas y prejurídicas para hablar de todos estos mecanismos de negociación entre proveedores y compradores en términos de estas patologías. Quiero parar porque quiero escuchar a Rosemary, compartir con ella. Quizás no sé cuál va a ser el ritmo, no sé si nuestra moderadora Florencia tiene ya un libreto o algo en el camino va a ocurrir. Libreto contigo no se puede tener, libreto contigo, Juan Diego, no se puede tener, porque gracias. Siempre nos sorprendes en todas tus exposiciones, te agradecemos. Realmente estamos recibiendo muchísimos mensajes, sean nuestros inbox privados, en el chat del webinar y en el question and answer. Lo que tenemos son agradecimientos, tenemos, para que te lo leo para que lo veas, ¿cuándo otra vez una conferencia así? Bueno, ¿cuándo? El próximo martes vamos a tener el último martes con Alzate, de acceso gratuito, excelente, la gente te agradece tu disertación, así que estamos muy contentos, no sabemos cuándo nos vamos a poder librar de ti en Paraguay, me parece que te vas a quedar por bastante tiempo, así que quédense tranquilos todos los... no me haga llorar en público, porque eso no se le hace a un amigo. Pero solo bueno, perdóname, pero realmente... hay mucha gente, quiero hacer este comentario, tengo amigos que los veo que están saliendo a las calles a llevar mercados. Yo no puedo hacer eso, les voy a decir por qué. Porque si yo salgo a la calle y veo un niño llorando y que no puede comer, yo me desmayo y me atonto y no tengo las pelotas para eso. Pero Dios me dio la oportunidad de ayudarle a los empresarios. Lo voy a hacer por ustedes que me han tratado como un rey. Quiero tu país, quiero Bolivia, quiero Colombia, quiero donde me llamen. Así que abusen de mí cual trapo de colegio, abusen todo lo que quieran, que no estoy sino dispuesto a colaborar. A ti, a tu ICC, al CEDEP y a cualquier paraguayo que levante el teléfono, buscaremos siempre la manera de compartir. Desde Paraguay sos muy querido, Juan Diego, realmente te agradecemos y aprovechamos lo que es este escenario virtual. No podemos encontrarnos como antes, no podemos reunirnos o abrazarnos, pero el factor humano creo que se siente, así que realmente te agradecemos. Yo ahora lo que quiero hacer es simplemente expresar que las preguntas que se han realizado las has respondido la mayoría durante tu exposición, y hay muchas preguntas de índole contractual que van a ser respondidas el último martes, que es el martes que viene contigo. Entonces, por eso, justamente no las voy a realizar en este momento, sino que los esperamos a todos los que hicieron esas preguntas. Sin embargo, recuerden que el próximo vamos a hablar del futuro de la distribución. Vamos a hablar un poco de algo re loco. Voy a hablar de blockchain, de inteligencia artificial, de drones, voy a hablar de cryptocurrencies, voy a hablar de algo más importante que llegó al mundo, algo más importante que la rueda y el internet mismo, y está entre nosotros y lo hemos visto. Es muy loco, pero te voy a agregar además el futuro contractual también, y te voy a agregar... ¿Se alargaron los martes? Bueno, que se exactamente, se alargaron los martes porque ahora tenemos la discusión con Rosemary Argaña del Viceministerio de Pymes, que realmente, bueno, ella se va a presentar, pero es un honor y un agrado muy grande para nosotros que el Viceministerio nos esté acompañando y que podamos generar todas estas cuestiones y estas charlas en las cuales Juan Diego desde Colombia, Rosemary desde nuestro país Paraguay, puede plantearle y generar una discusión en cuanto a la temática que estamos abordando en el día de hoy. Así que, Rosemary, dejo a cargo tu presentación, no sé si Carolina la querés presentar, y podemos comenzar con esta discusión online, si les parece.
Comenzamos con la presentación de Rosemary. Yo creo que ya tuvimos mucho de conversar, de escucharle a Juan Diego, y Rosemary tiene la palabra. Gracias, Rosemary. Muchas gracias, Carolina, por la presentación. Yo soy Rosemary Argaña y mira, el gusto y el privilegio es para mí de poder apoyar este tipo de iniciativas sumamente interesantes y enriquecedoras. Estuve escuchando toda la charla de Juan Diego y me pareció realmente genial. Estuve también en la charla anterior, los temas súper pertinentes. Son temas que hoy en día los tenemos que abordar, son temas sobre los cuales tenemos que discutir, y la manera en que nos explica y los ejemplos que nos da realmente son muy amigables. Es por eso que no tengo consultas con respecto a su presentación, es solamente agradecer por el tiempo y por compartir sus conocimientos. Desde el Viceministerio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Ministerio de Industria y Comercio, me toca trabajar en el área de capacitación y asistencia técnica para este tipo de empresas, las micro, pequeñas y medianas. Entonces, estamos nosotros ante un gran desafío, así como lo decía Juan Diego, un desafío de salvar a nuestras MIPYMES, así como el eslogan de la ICC para su proyecto. Es por eso que trabajamos de cerca con los hacedores de la política pública. Es por eso que como gobierno se han implementado las medidas en el orden tributario, en el orden laboral y en el orden financiero, así como ya nos adelantaba también. Nosotros como representantes también y como facilitadores y articuladores de este tipo de empresas con las instituciones públicas, hemos tratado de que las MIPYMES puedan tener ese soporte y esa contención para pasar estos momentos difíciles, económicamente hablando. El gobierno estableció una serie de medidas en el orden tributario que van desde exoneraciones hasta prórrogas y facilidades para el pago de los impuestos. En el área laboral ha establecido también condiciones especiales en los contratos de trabajo. Estamos hablando de suspensión temporal, estamos hablando de otro tipo de medidas también de apoyo para las MIPYMES, y en el ámbito financiero, que es el ámbito más crítico en este momento para estas empresas, el gobierno ha aprobado un fondo de garantías para el aval de los créditos que soliciten estas empresas, así como también un fondo fiduciario a ser administrado especialmente por las cooperativas, que son las entidades financieras primarias en donde están recurriendo estas empresas. Y bueno, y relacionando el tema con las características propias de las MIPYMES, y nosotros también que trabajamos muy de cerca con ellas desde nuestras capacitaciones y desde nuestro consultorio empresarial, lo que nosotros podemos ver en nuestras MIPYMES es que que son unidades pequeñas. Por lo tanto, no tienen desarrollados dentro de sus organizaciones, por ejemplo, un área jurídica. Una microempresa o una pequeña empresa no tiene un departamento de asesoría legal que pueda encargarse de revisar, por ejemplo, los contratos con empresas, por darles un ejemplo, con empresas chinas, para el abastecimiento de ese tipo de productos que estábamos hablando durante la conferencia del señor Alzate. Por lo tanto, normalmente lo que hace la microempresa es que el propio gerente, que es normalmente también el propietario, el contador y el administrador, es el multiuso de la empresa. Él es el que revisa el contrato apenas, porque no tiene ese conocimiento técnico como para poder leer y interpretar las letras chiquitas. Entonces, en estos momentos, sí, perdón. Entonces, en estos momentos es cuando él se da cuenta de que, pucha, no leí esta parte del contrato y estoy con este problema con mi proveedor chino. Bueno, entonces ahí es donde nosotros podemos ver de que las MIPYMES necesitan de ese apoyo, necesitan de esas instituciones que les puedan brindar ese asesoramiento, ya que por la envergadura de sus organizaciones o de sus empresas no pueden contar con un departamento exclusivo. Es un simple ejemplo de un área pequeña de la empresa, pero que me parece crítico con relación al tema que estuviste abordando.
y no pueden pagar 1 o 2 abogados que estén de manera estable revisando todos esos contratos y toda la parte legal de la MIPYME. Entonces, en las instituciones que estamos para apoyar a las MIPYMES, tenemos que ser capaces de identificar estos problemas y de brindar este tipo de asistencias y, por supuesto, también este tipo de webinars donde nos estás contando cómo son las cosas, donde nos estás contando de una manera sencilla cómo es que nosotros podemos fortalecernos como micro, pequeñas y medianas empresas y aprovechar todas estas herramientas que tenemos disponibles. Así que me gustaría, Juan Diego, que me ayudes un poquitito a pensar cómo es que nosotros podemos apoyarles a nuestras MIPYMES paraguayas teniendo en cuenta este problema que te acabo de comentar. Pues, querida Rosemary, fíjate que nos une más que el amor por la carne, el amor por las empresas. Y yo voy a ser grosero, yo no soy de la ICC, yo soy un voluntario más, pero voy a ser grosero, voy a ser muy grosero. Yo me comprometo a decirle a la ICC Colombia que una vez tengamos todo el protocolo del Banco de Horas de Consultoría, que nos lo craneamos en minutos y antes de un mes vamos a estar al aire con un paquete de casi 2.000 horas de asistencia a las MIPYMES y ni siquiera las MIPYMES, sino a las IMES, es decir, a las pequeñas. Porque la taxonomía de mediana empresa es grande para nosotros. En Latinoamérica, una empresa de 10 millones de dólares es grandísima. Nosotros estamos hablando en tu país y en el mío y en toda Latinoamérica de compañías de 2, 3, 4 personas, 5, 10, 20 empleados que facturan $300,000 al año, $100,000, y con eso hacen una hostia de compañía. Y me pego de eso, como tú lo dices, y en donde el gerente es el gerente para lo que se aparezca lobo. Por la mañana es vendedor, por la tarde produce, en la noche mira a ver si puede entender la contabilidad, y casi que intuitivamente, a punta de esa gran capacidad emprendedora que tenemos los latinos, saca adelante una compañía y además enriquece en el camino, ¿no? Además, enhorabuena, enhorabuena. Entonces, si hay una necesidad, déjame ser grosero en el sentido con mi ICC, en adelantar cosas y me comprometo groseramente, le hace extraoficialmente, a decirle a la ICC Colombia cómo una vez tengamos todo este tinglado montamos, lo podamos transferir en términos de know-how a tu patria. Yo personalmente conozco abogados de unas calidades gigantes en tu patria, o sea, allá hay de dónde, hay de dónde. Y también podríamos ver la opción de que sean también pool de ejecutivos de todo el continente, no solo que sea de ICC Colombia para Colombia, sino de la ICC para la ICC. Casi que borrar esas fronteras aprovechando que la ICC nos permite eso, ¿no? La ICC es un solo mundo. En la ICC tener acento paraguacho o paisa o francés no tiene ninguna importancia y eso me encanta. Entonces, extraoficialmente, groseramente, déjame ver cómo bajamos ese corto know-how, lo traslapamos rápidamente en tu viceministerio y todo lo que suene a ayudarle al empresario a mí me gusta, porque es que vea, yo aquí se me va a salir lo revolucionario, es que yo soy revolucionario. ¿Sí sabías? Yo soy revolucionario. Pero para mí revolucionario no es no, pero es que la gente piensa que revolucionario es el que va y sale a las plazas a decir abajo el gobierno. No, eso para mí es revolucionario. Para mí revolucionario es el señor que va y coge la plata de su esposa, de sus hijos, de su hermano, de su mejor amigo, la mete en un emprendimiento, va y se va al banco y se endeuda, después paga impuestos sin haber pagado la nómina, va y trabaja 20 horas al día, se mete a hacer un producto que nunca ha hecho, hace finanzas sin haber estudiado finanzas, se enfrenta al mare magnum tributario casi que con el pecho. Eso me parece un revolucionario. Entonces, dado que el revolucionario es el empresario, porque alguien tiene que defender a los pobres, alguien tendrá que defender a los niños huérfanos. Déjenme, yo hago parte de la defensa del pequeño empresario, porque todos los grandes empresarios un día fueron pequeños. Hasta donde lo sé, todos los papas algún día fueron novicios en un monasterio. Con lo cual, si cuidas al empresario y el Estado se dedica a facilitar el comercio, ya entiendes que es facilitar, o por lo menos así lo vemos en la ICC, facilitar no es bajar las normas, cuidado, porque entonces ahí sí estos revolucionarios te vamos a hacer el reclamo, ¿sí? No, facilitar es aprovechar las tecnologías, hacer lo que hay que hacer para ponernos al día con los grandes, de ese tamaño. Y sí podemos ayudar al empresario, porque es que si le ayudamos al empresario, estamos generando empleo.
El empleo sale por la punción empresarial. Y cuando hay un empresario con ganas de hacer una empanada, de importar algo, de hacer un evento, de montar un bufete de abogados, cuando hay alguien con ganas de hacer empresa, esa persona hay que ayudarla. Y sí, claro, hay que ayudar también con mercados a quien no lo tiene y no dudo que ustedes también lo hacen. Pero en este momento el empresario sí necesita que le ayudemos. Venga, compadre, le redacto la cláusula. Venga, viejo, le destrabo esa contabilidad. Venga, le digo hasta dónde la ayuda del gobierno muchas veces es patológica. Hay gente que no necesita financiación y la está recibiendo y lo que está es endeudándose tontamente. Una ayudita financiera, una pequeña ayuda en marketing digital, una pequeña ayuda en human resources, una pequeña ayuda para conciliar contratos laborales. Mire, a veces son soplos, a veces un buen ejecutivo, sea abogado, experto en supply, en marketing, que hay miles en Latinoamérica en esto que llamaríamos el banco de ejecutivos, puede ser el soplo, porque tú lo acabas de decir, querida Rosemary, es una realidad en todo el continente. La pequeña empresa no tiene cómo pagar un abogado. Y si tiene cómo pagar un abogado, normalmente es alguien de su familia que está recién graduado. No tiene cómo pagarle a alguien que tenga el LM, que tenga casta toreándose en los mejores estrados. No, toca con lo básico. Pero eso sí, el Estado sí le exige igual que a la multinacional. Con lo cual, esa iniciativa que tú tienes en tu corazón, la aplaudo y aquí voy a ver cómo te ayudamos a empujarla y si no, yo de mis horas saco unas para allá y será virtualmente o como sea, lo vamos a hacer para empujar esta idea de ayudarle al empresario con conocimiento y ayuda práctica en contratos, supply chain, finanzas. ¿Cuál de las ayudas requiere? Porque si al empresario le ponemos la muleta correcta, él corre con muletas. Ese es el empresario, con una muleta es capaz de correr. Y eso me encanta, con lo cual, pues, un revolucionario más pasa causa si es que la tuya y la mía son iguales, porque la ICC trabaja para los empresarios. Y otra cosa que me encanta, valga la cuña, no me la están pagando, pero lo voy a decir, es que yo llevo 12 años de voluntario en la ICC y siempre la ICC, la base de la ICC son 46 millones de afiliados, supercorporaciones, ¿no? Y en la ICC todo es corporate, todo es elegante, uno va a la reunión de París y todo es bonito, todo es para ricos. Y le digo, hey, ¿cuándo va a haber una ICC para los pequeños? Y ya empezamos a llevar Incoterms a los últimos países y ya las últimas reuniones de la ICC son para todos. Y la ICC tiene una preocupación enorme, gigante, desde John Denton, el presidente, en las últimas reuniones, todo es la pequeña y mediana empresa. Ha salido un paquete de recomendaciones hacia los estados en tax, en manejo tributario, en manejo laboral. Se ha vuelto a sacar adelante el tema de hardship y fuerza mayor. Y la ICC desde París y todos los más de 100 comités, estamos en lo mismo. El pequeño empresario, o sea, el revolucionario. Y eso me parece a mí gigante. Y desde acá lo que podamos compartir, Rosemary, desde tu puesto estatal y desde el puesto personal y desde la ICC, que es una organización de amigos al final, desde por donde nos coja, así sea tomando un café, también estaremos ahí si Dios permite. Muchas gracias, Rosemary, y la felicito y la compadezco. Qué pereza estar en ese puesto, pero bueno, Dios la puso ahí, es por algo. Gracias Juan Diego, gracias Rosemary, por un tema de timing. En realidad vamos a comenzar a cerrar este panel. Le vamos a dar también la bienvenida a la presidenta de ICC Paraguay, Mariceli Ibáñez, quien ya está conectada y la podemos ver. Y simplemente en la sección de Q&A tenemos dos preguntas que no las vamos a realizar ahora. Justamente, Juan Diego, nosotros hablamos de la problemática en los contratos internacionales y para el siguiente panel yo te hablaba un poquito de contrataciones futuras. ¿Por qué? Porque hay muchas preguntas al respecto sobre el nuevo orden mundial, que es lo que vos vas a estar hablando. Es un tema súper innovador que no se ha tratado todavía en nuestro país. Así que estas dos preguntas que tenemos en Q&A sobre cuáles son las herramientas o los mecanismos que está brindando el viceministerio, podemos ampliarlo en el panel siguiente con una bienvenida de Rosemary y sobre todo algunas preguntas más te las vamos a enviar para que tú las puedas evacuar en el siguiente panel en una breve discusión. Así que le agradecemos muchísimo a Rosemary, le agradecemos al Viceministerio de Pymes, a ti Juan Diego Alzate, y le doy la bienvenida a Mariceli Ibáñez, presidente de ICC Paraguay, para que cierre nuestro panel. Gracias, Flor, muchas gracias. Hola Juan Diego, qué gusto verte. Mariceli, qué alegría verte, qué alegría verte. Con el look COVID. Sí, este es look COVID, bien, me encanta. Dije, me lo quitaré el día que otra vez las empresas estén financiadas. Espero que no me llegue a los pisos. Me gusta. Bueno, de mi parte estuve escuchando tu presentación, como siempre, muy amena, interesante.
Me encanta el tema, coincido plenamente contigo que las pymes son la base de la economía, las mayores generadoras de trabajo, así que tenemos que apoyarla. Y como ICC, desde, como dices, desde París y todo el mundo, estamos haciendo una presión inmensa para ver medidas que ayuden a salvar y sobre todo a impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias nuevamente, agradecerte a vos. Un placer, Rosmarie, de tenerte aquí, de sumarte al equipo, y desde ICC todo el apoyo y todo lo que podamos hacer para ayudarles, estamos a las órdenes. Muchas gracias. Muy bien, bueno, Caro, no sé si tenés unas palabras, les vamos a invitar a todos y les vamos a mostrar los nuevos eventos que tenemos para que se puedan inscribir desde ya el último martes con Juan Diego Alzate. Les vamos a estar mostrando ahora, por la misma hora, como siempre decimos, y en el mismo lugar, escenario virtual, Zoom. Así que bueno, los estamos esperando, ya tienen en el chat el link para poder inscribirse, y acá también este viernes 8 de mayo a las 17 horas por esta misma plataforma vamos a estar hablando con Roberto Hernández, que es nuestro conferencista invitado, que además es socio director de la firma de abogados Comadi, es el único mexicano que integra la lista 2017 de los mejores abogados del sector de construcción en el mundo, elaborado por Juzgul Legal. Realmente es un honor tener a Roberto Hernández en este panel, es un excelente disertante, internacionalmente muy importante, así que bueno, organiza ICC Paraguay, apoya también CEDEP como siempre, felicidades CEDEP por sus 20 años, y el 12 de mayo les vamos a estar esperando, lamentablemente, con el último martes, con Alzate hablando del futuro de la distribución, blockchain, el nuevo orden mundial, futuro de contratación y demás. Acceso gratuito también, tienen el link en el chat para poder inscribirse. Realmente los esperamos. Esperamos que este último tema que hemos elegido para ustedes sea que colme sus expectativas. Es un tema que creo que tanto Rosemary como Juan Diego van a poder discutir muchísimo al respecto y encontrar las soluciones y las herramientas para todo este nuevo orden que se está generando y esta reingeniería que todas las empresas y las MIPYMES sobre todo tienen que acceder. Y por último, los invitamos a nuestra masterclass virtual. Estamos hablando del nuevo escenario de financiación y pagos con la profesora Teresa Rodríguez de las Heras Valel, que es una excelente, internacionalmente reconocida disertante en este rubro. Ahí pueden ver los módulos y la inversión, y también en el chat les hemos dejado toda la información para que se puedan inscribir. Otro de los temas, además, que muy poco se habla en Paraguay. En junio y julio también tendremos Fuerza Mayor Incoterms. Se dan cuenta que no nos podemos librar de ti, Juan Diego Alzate, y la Masterclass de Incoterms 2020, que además sos uno de los pocos expertos mundiales que existe. Así que les agradecemos, le paso la palabra a Carolina Silvero de CEDEP, en sus 20 años, como siempre, recordándolos, y muchísimas gracias por haber participado. Gracias, Rosemary, gracias, Maricel. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por la vehemencia con que siempre nos está comentando estos temas tan interesantes y tan actuales, a Juan Diego, a Rosemary por la suma que hacemos desde la plataforma ICC y desde el CEDEP, con el apoyo que podemos brindar al viceministerio y a todo el accionar a través del viceministerio, y a las pymes, por supuesto, que es fundamental el poder revitalizar este momento en el que están atravesando con una crisis. Y como bien mencionaba Juan Diego en el panel pasado, somos parte de una misma tormenta en diferentes barcos, pero tenemos que cruzar esta tormenta y llegar a buen puerto. Así que para nosotros como organización CEDEP e ICC estamos abocados a esa ayuda en estos diferentes espacios que estamos vinculándonos a través de esta normalidad virtual en la que estamos desarrollando estas actividades. Muchas gracias a todos, y bueno, nos vemos el próximo martes con Juan Diego, y para quienes quieran el próximo viernes. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta pronto. Chao, chao.